La oscuridad, oculta en antiguas leyendas, ya está cerca. Pero antes de que levantemos el velo y entremos en el mundo de los rituales chamánicos y los nahuales, permítanme recordarles, si anhelan más historias donde las leyendas cobran vida y el miedo les respira en la nuca, suscríbanse al canal, denle me gusta y compartan sus pensamientos en los comentarios. Su apoyo es la fuerza que nos permite seguir descubriendo los secretos más oscuros. En las profundidades de la civilización moderna, donde las metrópolis parpadean con luces y la tecnología dicta el ritmo de la vida, existe algo que ni los smartphones ni las cámaras de vigilancia pueden capturar. Es una sombra que se extiende desde el pasado, y su nombre es Nahual. ¿Crees que las oscuras prácticas chamánicas se quedaron en los libros de historia? Te equivocas. Están vivas. Es más, están adquiriendo una nueva fuerza, alimentándose del caos de la modernidad, la debilidad humana y los miedos que nosotros mismos escondemos en las profundidades de nuestro subconsciente. ¿Y si la antigua oscuridad nunca se fue? ¿Y si solo acechó para regresar en el momento en que la sociedad perdiera la conexión con sus raíces? En México y otros rincones de América Latina, aún persisten las historias de chamanes capaces de cambiar de forma, de seres que emergen de los cuerpos de las personas y adoptan la forma de animales. Algunos se convierten en búhos y se congregan por la noche en iglesias abandonadas. Otros eligen perros, cuyos ojos brillan en la oscuridad, y acompañan a sus amos en sus oscuros asuntos. Y están aquellos que se vinculan con el jaguar, símbolo de fuerza, un depredador cuyas garras y colmillos se clavan no solo en la carne, sino también en las almas de las víctimas. Los chamanes modernos no son ancianos de cabellos grises que viven en las montañas. Pueden ser médicos, maestros, empresarios exitosos. Es imposible detectarlos a simple vista, pero por la noche, cuando se encienden fuegos secretos, se ponen las máscaras de sus ancestros y pronuncian hechizos en el olvidado idioma náhuatl. Estos rituales ya no se parecen al folclore, se han fusionado con una nueva realidad. La sangre de las víctimas no solo es de animales, sino también de personas que desaparecen sin dejar rastro. Los lugareños susurran que en los suburbios de las ciudades cada vez se encuentran más cuerpos sin una gota de sangre o con rostros desfigurados, como si algo hubiera intentado escapar de ellos. Hay una historia que no les gusta contar en voz alta. En un pueblo cerca de Oaxaca, la gente todavía tiene miedo de salir por la noche. Allí vive un hombre llamado Sergio. De día es un granjero modesto, pero por la noche, su sombra se vuelve más grande que él mismo. Los perros aúllan, los pájaros enmudecen, y entonces en la oscuridad se escucha un pesado paso. Los ancianos dicen, él es un nahual. Su alma se libera y caza. Aquellos que intentaron seguirlo desaparecieron sin dejar rastro. Y a quienes tuvieron la suerte de regresar, los encontraron dementes. Sus ojos permanecían vacíos, como si hubieran visto algo que la mente humana no puede soportar. Pero lo más espeluznante es que los nahuales no son solo antiguos hechiceros. Hoy han encontrado una manera de combinar viejas maldiciones con posibilidades modernas. Las cámaras solo capturan sombras distorsionadas. Los sensores de movimiento se activan sin razón. Y todo esto va acompañado de un frío antinatural que sienten quienes se encuentran cerca. Los médicos que han tratado a las víctimas de estos rituales hablan de heridas extrañas, garras y mordeduras, pero sin rastros de ataques de animales. Como si la propia esencia humana hubiera sido desgarrada por las garras de algo más. Olviden todo lo que saben sobre mitos. Es la advertencia en boca de aquellos que alguna vez
han visto la manifestación de un nahual. No es una leyenda, no es un cuento para niños, es parte de nuestro mundo. Poder, avaricia, venganza. Ese es el combustible de estos rituales, y cuanto más se aleja la sociedad de sus raíces, más fuerte crece la oscuridad, encontrando resquicios en las debilidades de las personas. Existe una versión de que cada nahual obtiene su poder a través de un pacto. Entregan una parte de su alma a la antigua oscuridad y a cambio obtienen la capacidad de transfigurarse y controlar las vidas de otros. Pero el precio siempre es terrible. Lentamente pierden su humanidad, convirtiéndose en monstruos incapaces de compasión. Sus ojos cambian primero, una amarillez en las pupilas, el brillo de una bestia salvaje que ya reside dentro. Hoy en día, los nahuales no son solo una historia de chamanes en los bosques. Es una realidad donde la oscuridad ha irrumpido en las ciudades. Sociedades secretas practican rituales en sótanos, en tejados de edificios altos, en fábricas abandonadas. Se reúnen en luna llena, hacen sacrificios, derraman sangre sobre paredes de concreto y llaman a los espíritus ancestrales. Su objetivo no es simplemente preservar una tradición. No, anhelan el poder sobre las personas. Quieren someter a comunidades enteras. Se dice que en algunas zonas los carteles de drogas colaboran con los nahuales, utilizando su poder para intimidar a los enemigos y someter a la multitud. ¿Crees que estás protegido? ¿Que las cámaras, las leyes, la policía podrán detener un mal antiguo? Error. Todo lo que le queda al hombre es no cruzar su mirada, no responder a su llamada y no ir a donde la noche es más densa que la oscuridad. Porque si un nahual te ha elegido como su víctima, ya no hay salvación. Y ahora, mientras escuchas estas palabras, pregúntate, ¿y si justo al lado, en tu realidad, alguien ya está realizando un ritual, invocando a su sombra para que se libere? ¿Y si precisamente esta noche se convierte en aquella en la que la forma antigua regrese para recordarte? El nahual no es un mito, es la modernidad, y no se puede ignorar. Ciudad de México, centro de la ciudad de noche. Multitudes de personas desaparecen después de medianoche, las calles se vacían y solo los letreros de neón tiñen la niebla de rojo. A esta hora empiezan a cobrar vida aquellos a quienes de día no diferenciarías de los transeúntes comunes. En el tejado de un edificio antiguo, abandonado hace décadas, se reúne un grupo de 6 personas. Parecen estudiantes u oficinistas, pero en sus manos hay antiguas máscaras de obsidiana, cubiertas con símbolos cuyo significado se ha perdido para la mayoría. En el centro del círculo, un cuenco con sangre. Nadie pregunta de dónde viene. Todos saben, en este ritual, traer dudas es sacrificarse. Uno de ellos, un hombre alto con chaqueta de cuero, se llama Raúl. De día es dueño de una cadena de bares, de noche es el líder del culto. Pronuncia palabras en un idioma que ninguna persona común entiende, y por su voz, el cristal de las ventanas comienza a temblar. Nahuale, Tlazocamate, Tlazocamate, repite, y de repente el cuenco comienza a humear. De sus profundidades se eleva una sombra, densa como la noche misma. Se desliza por las paredes, transformando la niebla en siluetas con garras. Uno de los participantes empieza a sufrir espasmos en las manos. Su piel se oscurece y sus ojos se inundan de una luz amarilla. Su cuerpo se quiebra, se arquea, sus articulaciones crujen y un instante después, en el lugar del joven, se alza un monstruo, un coyote negro, más alto que el pecho de un hombre. Muestra los dientes y en sus colmillos brilla sangre fresca que ya no queda en el cuenco. Raúl sonríe. Hoy hemos liberado a otro. Desde ese momento, la bestia se convierte en parte de su culto.
Pero hay quienes se oponen. En el extrarradio vive una mujer llamada Camila, una periodista que investiga las desapariciones. Nadie publica sus artículos. Los editores temen tocar el tema de los nahuales. Ella misma recopila material. Fotografías de casas vacías, grabaciones de conversaciones con supervivientes. Camila sabe que su casa está siendo vigilada. Observa perros extraños que se sientan inmóviles junto a su portón. Y cada noche escucha el susurro de alas fuera de su ventana. «Ya me han elegido», dice a su grabadora. Por la noche, Camila decide ir más allá de lo que nadie ha hecho. Sigue una sombra, ve cómo un grupo se adentra en las ruinas de una antigua fábrica. La cámara solo registra siluetas borrosas y ella misma siente un frío, como si el aire a su alrededor le estuviera extrayendo la vida de la piel. Dentro de la fábrica es testigo de un ritual. Personas con máscaras giran alrededor de un fuego y uno de ellos se da la vuelta bruscamente. Sus ojos son dorados, bestiales, y sus pupilas se alargan como las de un depredador. Camila comprende. No es un disfraz, no es un juego, es una transformación real. Y ya es tarde para huir. La manada de nahuales se levanta al unísono. Coyotes, búhos, jaguares. Sus sombras se convierten en un torbellino del que la tierra tiembla. Camila cae de rodillas, aprieta la grabadora y susurra: «Si alguien encuentra esta grabación, sepan, están entre nosotros». En ese momento, un jaguar negro se abalanza sobre ella. La cámara cae al suelo de concreto. Los últimos fotogramas capturan garras y sangre. Pero, un milagro. Camila sobrevive. La encuentran varios días después en las afueras de la ciudad. Los médicos afirman que su cuerpo está intacto, ni un solo rasguño. Pero sus ojos cambian. En ellos aparece el mismo fuego amarillo. Nadie sabe qué pasó esa noche en la fábrica. Sin embargo, en los sótanos de la Ciudad de México aún se escuchan voces, susurros en un idioma olvidado, el ritmo de tambores y gritos que ya no pertenecen a los humanos. La gente desaparece, los periódicos callan y las sombras crecen. Y si crees que los nahuales son folclore, recuerda a Camila. Ella todavía vive entre la gente, pero su alma ya pertenece a la antigua oscuridad. Después de los eventos en la fábrica, el nombre de Camila comenzó a susurrarse entre periodistas, la policía e incluso estructuras criminales. Aquellos que la vieron después de su regreso notaron extrañezas. Escribía artículos por las noches, pasaba días sin dormir, y sus ojos a veces brillaban con una luz amarilla, como los de una bestia que ha acechado a su presa. Pero lo peor era que sus artículos se volvieron proféticos. Camila describía desapariciones antes de que ocurrieran. La gente empezó a temerle tanto como a aquellos a quienes intentaba desenmascarar. Las autoridades, sabiendo que acercarse demasiado al tema era peligroso, se apartaron. Pero hubo quienes decidieron intervenir. No eran policías ni militares. Eran cazadores de nahuales, un grupo secreto formado a mediados del siglo pasado. Su arma, una mezcla de conocimientos ancestrales y tecnología moderna. Tenían balas con puntas de obsidiana, redes impregnadas con sangre de animales de sacrificio y amuletos capaces de atar espíritus. Su objetivo: detener el crecimiento del poder de los nahuales antes de que tomaran el control de ciudades enteras. Los cazadores contactaron con Camila. Ella era a la vez enemiga y llave. Sabían que una bestia había despertado en ella, pero precisamente eso podría ayudar a revelar los rituales secretos desde dentro. Su líder, un hombre canoso con cicatrices en el rostro llamado Esteban, le dijo: «Ya no eres quien eras, pero si dejas que la bestia te domine, todos pereceremos. Usa la oscuridad que hay en ti
para encontrar el camino a su guarida. Camila accedió, pero ella misma sabía. Cada paso hacia los nahuales la hacía menos humana. Por la noche se dirigieron a las montañas de Chiapas. Allí, según los rumores, se reunían los nahuales más poderosos. El camino los llevó a través de la selva, donde la niebla se extendía tan baja que parecía que los árboles susurraban hechizos. Los perros aullaban a lo lejos y los ojos de las bestias brillaban en la oscuridad. Camila sentía su acercamiento y la bestia dentro de ella se regocijaba con la caza. «Están cerca», susurró, y su voz sonó inhumana, y de repente la oscuridad cobró vida. De los arbustos saltaron siluetas enormes, coyotes del tamaño de caballos, sus fauces llenas de colmillos, sus ojos brillando como brasas. Los cazadores abrieron fuego, lanzaron redes, y Camila por primera vez permitió que su esencia se manifestara. Sus ojos se encendieron, sus dedos se curvaron en garras, su piel se cubrió de patrones, como tatuajes antiguos. Se abalanzó directamente sobre una bestia y le desgarró la garganta, mientras los cazadores disparaban a los demás. La sangre fluía por la hojarasca, la tierra la absorbía con avidez, como si la propia naturaleza esperara ese sacrificio. Pero la victoria fue solo el principio. Desde lo profundo de la selva llegó un aullido que hizo temblar la tierra. Era la llamada del nahual alfa, aquel que había reunido a todas las manadas. Esteban miró a Camila. Ahí está, el verdadero amo. Si no lo detenemos hoy, mañana ellos gobernarán las calles de las ciudades. Y entonces avanzaron, hacia donde en el corazón de la selva ardían hogueras y resonaban tambores. Vieron el ritual. Cientos de figuras enmascaradas danzaban alrededor de un gigantesco círculo de piedra. En el centro estaba un hombre con ojos dorados, su cuerpo cubierto de cicatrices y símbolos, y detrás de él se extendía la sombra de un jaguar, 3 veces más grande que él. Era el nahual principal, un chamán cuyo poder se entrelazaba con la oscuridad más antigua. Se llamaba Tlaloc, y las leyendas sobre él se perdían en el tiempo. «Los humanos son solo alimento para nosotros», dijo con una voz que tronó como un trueno. «Su mundo es nuestra herencia. Lo recuperaremos». Y en ese momento, cientos de nahuales se convirtieron en bestias. Coyotes, jaguares, búhos, serpientes. Llenaron el círculo, listos para destrozar a cualquiera que osara interrumpir el ritual. Camila se encontraba entre 2 mundos. Su bestia se impacientaba por salir. El llamado de Tlaloc la atraía, prometiéndole poder y vida eterna. Pero a su lado estaban los cazadores, personas que aún creían en la luz. «La elección es tuya», dijo Esteban, apretando un amuleto. La noche estalló en gritos, disparos y el rugido de las bestias. La sangre fluyó sobre las piedras, las garras se clavaron en la carne. Las máscaras se hicieron añicos contra el suelo. Y en ese caos, Camila tomó una decisión. El rugido de Tlaloc partió la noche y la tierra bajo sus pies tembló. Las paredes de piedra del antiguo círculo se agrietaron y las sombras alrededor tomaron forma de garras y fauces. Los nahuales, cientos de criaturas con ojos ardientes, se lanzaron al ataque. Los primeros segundos fueron una carnicería. Los cazadores dispararon sus rifles con balas de obsidiana, cada una de las cuales arrancaba la cabeza o desgarraba el pecho de una bestia. Pero por cada uno muerto, 2 nuevos se levantaban. Las redes volaron por el aire, chispearon, envolviéndose alrededor de enormes coyotes y serpientes, pero la oscuridad las desgarró como telarañas. Camila sentía cómo la bestia dentro de ella reía, regocijándose en el caos. Sus dedos se estiraron en garras, sus ojos brillaron. Se movía más rápido que las balas, despedazando a los enemigos.
pero cada vez que su sangre se mezclaba con la de ellos, sentía que la bestia dentro se hacía más fuerte y la parte humana más débil. «¡Camila! ¡Aguanta!», gritó Esteban, lanzándole un amuleto. Ella lo atrapó, pero en ese mismo instante, uno de los nahuales, un jaguar gigante, derribó al cazador y lo partió por la mitad. La sangre brotó en un chorro, tiñendo las piedras. Camila gritó. Su grito no era humano, sino bestial, y sacudió todo el círculo. La manada retrocedió por un momento, sintiendo el poder de un nuevo depredador. Pero entonces salió el Tlaloc. Su cuerpo se hinchó, sus huesos se rompieron y crecieron, su piel se cubrió de pelo y patrones de símbolos antiguos. El jaguar dentro de él se fusionó con el hombre, y ante ellos apareció un monstruo de 3 metros de altura, con una boca llena de colmillos y ojos que brillaban con fuego dorado. «Eres mía, Camila», rugió, y su voz resonó dentro de su cabeza. «Ya eres parte de nosotros. Conviértete en mi sombra y juntos destruiremos este mundo». Alrededor caían los cazadores. Uno tras otro, sus gritos se ahogaban en el rugido de las bestias. Esteban era el último. Herido, con el rostro cortado, clavó su cuchillo en el pecho de otro coyote, pero fue derribado. Tlaloc dio un paso adelante. Sus garras se extendieron hacia el viejo guerrero. Camila se lanzó hacia adelante, chocó con Tlaloc, y su colisión fue como una explosión. Las piedras volaron a los lados, la tierra se abrió, y el aire se llenó del olor a sangre y quemado. Rodaron por el suelo. Las garras desgarraron la carne. Los golpes rompieron los huesos. Tlaloc era más fuerte. Sus colmillos se cerraron sobre su hombro. Sus garras le desgarraron el vientre. Camila jadeó, pero su bestia no se rindió. Dentro de ella se encendió un fuego. Una mezcla de dolor, rabia y voluntad humana. Recordó los rostros de las víctimas, las personas desaparecidas, sus amigos, y por primera vez, la bestia y el humano, dentro de ella, se fusionaron en uno solo. Su cuerpo se encendió con luz. Los símbolos antiguos aparecieron en su piel. Sus garras se hicieron más largas, y un rugido desgarró el cielo. Camila agarró a Tlaloc por la garganta y clavó sus garras profundamente, perforando su carne. Sus ojos se abrieron y la luz dorada se apagó. Emitió un rugido lleno de odio y se desplomó en el suelo, sacudiendo el círculo. Los nahuales aullaron. Algunos se transformaron de nuevo en humanos y cayeron sin fuerzas. Otros huyeron a la jungla. El ritual fue destruido, pero la victoria tuvo un precio. Esteban yacía moribundo. Sus ojos se apagaban. Camila cayó a su lado. Él la miró, sonrió débilmente y susurró: «Tú, ahora, eres su alfa. Solo no dejes que la bestia te devore». Y murió, apretando el amuleto en su mano. Camila se levantó. Sintió cómo la manada la miraba. Los nahuales supervivientes bajaron la cabeza. Ahora ella era su ama. Dentro de ella rugía el poder, pero en algún lugar profundo aún latía una voz humana. La noche se cayó. Solo la luna brillaba, bañando el campo de sangre con su luz fría. Camila comprendió. La elección estaba hecha. Se había convertido en lo que temía ser, la nueva nahual, la alfa. Y por delante solo le esperaba una cosa: la guerra. Tras la muerte de Tlaloc, la oscuridad no desapareció, solo cambió de dueño. Camila estaba de pie entre las ruinas del círculo ritual, bañado en sangre, y sentía cómo nuevas fuerzas se cernían sobre ella. La manada de nahuales la miraba. Bestias y humanos con ojos dorados inclinaban la cabeza. Ella se había convertido en su alfa, quisiera o no. Al principio, intentó resistirse. Se decía a sí misma que usaría el poder de los nahuales para destruir el culto desde dentro.
Pero la bestia interior le susurraba otra cosa. El poder no se mantiene con bondad. Hay que establecerlo con miedo. Y muy pronto la ciudad lo sintió. Semanas después, las calles de la capital fueron escenario de eventos inexplicables. Cámaras de vigilancia registraron siluetas de perros y jaguares gigantes corriendo por los tejados. En los suburbios, familias enteras desaparecían. Las casas se encontraban vacías, las puertas abiertas y las paredes cubiertas con símbolos antiguos. La policía intentaba ocultar estos casos, pero los rumores se extendían más rápido que el fuego. Camila reunía a la manada cada luna llena. Se congregaban en los tejados de los rascacielos, en las catacumbas del metro, en fábricas abandonadas. En los rituales ya no participaban los viejos chamanes. En su lugar había estudiantes, programadores, incluso políticos que buscaban poder y protección. Camila se lo otorgaba, pero siempre cobraba un precio, una parte del alma, una parte de la humanidad. Cuando las desapariciones alcanzaron un punto crítico, los militares intervinieron. Un equipo de fuerzas especiales fue enviado a limpiar una de las guaridas de los nahuales, una vieja fábrica en las afueras de la ciudad. Dentro, los recibió un silencio demasiado denso para ser normal. «Contacto cero», informó el comandante, pero en ese mismo instante las luces de las linternas se apagaron. De la sombra surgieron decenas de bestias. Enormes coyotes saltaban desde las vigas, búhos planeaban desde el techo, serpientes se deslizaban por el suelo. Los soldados abrieron fuego, pero las balas solo ralentizaban a las criaturas. En la oscuridad se escuchaban gritos, crujidos de huesos, rugidos de bestias, y entonces apareció ella, Camila. Su silueta surgió de la oscuridad, sus ojos brillaban con luz dorada, sus garras resplandecían, su rostro era solo medio humano. «Han venido a mi mundo», dijo con voz grave, y en ese mismo instante los soldados cayeron al suelo, como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. Solo uno sobrevivió, logrando escapar a través del humo y el caos. Lo encontraron a la mañana siguiente en la calle, aterrorizado, con símbolos grabados en la piel. Su testimonio se convirtió en la primera confirmación oficial. Los nahuales existen. La sociedad se dividió. Algunos consideraban a Camila un demonio, a otros les parecía una nueva Mesías. Los rumores sobre su poder se extendían. Los carteles de la droga comenzaron a buscar una alianza con ella. Los lugareños de los pueblos le elevaban oraciones, pensando que esto protegería a sus familias. Pero los cazadores que sobrevivieron en Chiapas sabían la verdad. Habían visto cómo la bestia devoraba su alma. Esteban estaba muerto, pero sus discípulos aún vivían. Empezaron a reunir nuevas fuerzas. Sacaban libros antiguos de los monasterios, robaban artefactos de los museos, y cada paso los acercaba al enfrentamiento decisivo. La manada crecía. Cientos y luego miles de nahuales ya actuaban en las ciudades. La gente desaparecía. Las fronteras entre el hombre y la bestia se desdibujaban. Camila sentía cómo su poder aumentaba, pero con él crecía la sed de sangre. Por la noche salía sola y arrancaba a los transeúntes de las calles, llevándolos a la sombra. Cada víctima la hacía más fuerte, y cada víctima la alejaba de quien había sido una vez. Y sin embargo, en algún lugar profundo de Camila, quedaba una voz, humana, desesperada, que susurraba: «Detente, antes de que sea demasiado tarde». Pero la oscuridad que la rodeaba ya no le dejaba elección. La guerra había comenzado. Al principio fueron ciudades individuales: Veracruz, Puebla, Guadalajara. En cada una de ellas desaparecía gente. La policía solo encontraba huesos calcinados
y símbolos en las paredes, trazados con sangre. Camila ya no se escondía. Salía a las plazas y las multitudes se arrodillaban ante ella, aceptándola como reina. Con una sola mirada podía someter a decenas de personas, convirtiéndolas en sirvientes obedientes. Aquellos que no se inclinaron se convirtieron en víctimas, y cada sacrificio fortalecía su manada. Los nahuales se multiplicaron como una plaga. Los coyotes corrían por las calles nocturnas. Los búhos volaban sobre las casas y las sombras en los callejones respiraban como seres vivos. Pero no todos guardaron silencio. Los cazadores restantes, hijos de aquellos que habían luchado contra los nahuales durante siglos, organizaron una resistencia. En las montañas de Guerrero, en un viejo monasterio, abrieron antiguos pergaminos y encontraron rituales capaces de atar la oscuridad misma. Su líder, un joven guerrero llamado Mateo, juró que no repetiría los errores de Esteban. Reunió un ejército de gente común, granjeros, estudiantes, incluso exmilitares. Cada uno llevaba un amuleto de obsidiana. Cada uno había pasado por un ritual de purificación. Sabían que la victoria solo podía lograrse a costa de sangre. «Somos los últimos que podemos detenerla», dijo Mateo a su ejército. «Si Camila cae, también caerán los nahuales. Si ella sobrevive, caeremos todos». Pronto comenzó la batalla. Veracruz fue el primero en caer. Los cazadores rodearon la ciudad, entraron por el mar y las montañas. Por la noche atacaron. Las calles se encendieron como antorchas. Balas con obsidiana derribaban bestias de los tejados. Las redes atrapaban jaguares. Flechas ardientes atravesaban la oscuridad. Pero la manada era increíblemente fuerte. Los nahuales salían de las casas, de los sótanos, de las alcantarillas. Los gritos de la gente se mezclaban con el rugido de las bestias. La sangre corría por el asfalto como ríos. Y entonces, ella salió a la calle. Camila, alta, con ojos que ardían con llamas doradas, medio humana, medio bestia. Se movía como una tormenta, destrozando a sus enemigos, cortando metal con sus garras, desgarrando chalecos antibalas con sus dientes. Mateo dio un paso adelante, sosteniendo un antiguo artefacto, un disco de piedra con símbolos nahuales. Lo levantó al cielo, y de él brotó una luz que cortó la noche. Los nahuales aullaron y retrocedieron, pero Camila solo se rió. ¿Crees que la luz me detendrá? Yo soy la oscuridad. Yo soy la nueva era. Ella se abalanzó sobre él. Su choque fue como un terremoto. El asfalto se agrietó. Los edificios se derrumbaron. Mateo intentó retenerla con la fuerza del artefacto, pero Camila desgarraba el espacio a su alrededor, raspando el aire mismo con sus garras. La batalla se extendió. Por todo el país, nahuales y cazadores se enfrentaban en combates. Las ciudades se convertían en campos de batalla. En Ciudad de México cundió el pánico masivo. Miles de personas huían, pero los autobuses y trenes se detenían cuando las bestias irrumpían directamente en los vagones. Por encima de todo resonaba el aullido de Camila. Se oía a cientos de kilómetros. No era solo el grito de una bestia, era la llamada de una nueva era. El mundo de las viejas leyes se desmoronaba, pero la voluntad humana no se rindió. La resistencia crecía. Personas que habían perdido a sus familias tomaron las armas. Mujeres y hombres, niños y ancianos, todos se convirtieron en parte de la caza. La guerra entraba en una nueva fase, y todos entendieron: o la humanidad destruye a la Náhuatl Alfa, o el mundo se convertirá en un reino de bestias. A finales de otoño, Ciudad de México se había convertido en una ciudad sitiada. Las calles estaban llenas de coches que se convirtieron en barricadas. Las ventanas estaban tapiadas con tablones, y por la noche ardían hogueras en los tejados,
ahuyentando la oscuridad. Pero la oscuridad ya había penetrado. En cada barrio había nahuales propios, gente que había aceptado a la bestia en sí mismos. Se escondían durante el día, pero en luna llena las calles se convertían en un infierno. Mateo y sus cazadores sabían, este era el final. Si Ciudad de México caía, caería todo el país. Se refugiaron en el Palacio Nacional, convirtiéndolo en su cuartel general. Las paredes fueron pintadas con símbolos antiguos. Cientos de voluntarios fueron armados con cuchillas de obsidiana. Todos tenían una opción: morir como humanos o convertirse en presa. «Hoy se decidirá el destino del mundo», dijo Mateo, levantando el artefacto. «Si Camila cae, la humanidad sobrevivirá. Si no, la bestia dentro de nosotros se convertirá en nuestra esencia». La noche llegó de repente. La niebla cubrió la ciudad, y miles de ojos se encendieron en la oscuridad. Los nahuales se reunieron en manadas, formando filas vivas como un ejército. Jaguares con ojos dorados, coyotes del tamaño de caballos, cientos de búhos cuyas alas cubrían el cielo. Y delante de ellos caminaba Camila. Su cuerpo ya no era completamente humano. Su rostro se había estirado. Sus garras se habían vuelto más largas que sus brazos. Los símbolos pulsaban en su piel con fuego. Era la encarnación de un antiguo horror y una nueva fuerza. «Esta ciudad caerá. Este mundo caerá. Ustedes son solo carne para nosotros». Su voz retumbó como un trueno, y en ese mismo instante las manadas se lanzaron hacia adelante. El enfrentamiento fue apocalíptico. Los cazadores construyeron barricadas. El fuego de los rifles de obsidiana destrozó las primeras filas de bestias. Las explosiones de granadas iluminaron la plaza. Garras y colmillos se encontraron con cuchillas. La sangre inundó el pavimento. Los cuerpos caían en montones. Mateo iba al frente, sosteniendo el artefacto. Su luz cortaba la oscuridad, y muchos nahuales volvían a ser humanos, cayendo muertos. Pero cada paso adelante se lograba con sangre. Camila se movía en medio del caos, matando a decenas. Rasgó un vehículo blindado con sus propias manos. Arrancó la cabeza a un oficial militar. Le arrancó el corazón a un cazador y se lo comió delante de todos. La resistencia se debilitaba, pero la furia humana no se apagaba. Mujeres con antorchas se lanzaban directamente sobre las bestias. Los niños lanzaban piedras hasta que las bestias destrozaban sus cuerpos. La ciudad se convirtió en una carnicería. Todo conducía a un solo momento. Mateo y Camila se encontraron en la Plaza de la Constitución. A su alrededor la batalla rugía, pero ellos solo se veían el uno al otro. «Podrías haber salvado este mundo», gritó él, levantando el artefacto. «Lo salvé de la debilidad», respondió ella, y su rugido agrietó las paredes del palacio. Chocaron. Luz y oscuridad, garras y cuchilla. Cada golpe rompía las piedras bajo sus pies. Cada destello de su poder cegaba a decenas de personas alrededor. Camila desgarraba el espacio. Sus garras dejaban rastros en el aire mismo. Mateo se mantuvo. El artefacto pulsaba, quemándole las manos, pero no se rindió. «Esteban murió, pero yo terminaré lo que él empezó». Su grito se fusionó con el estruendo de los disparos y el rugido de las bestias. Y entonces Camila permitió que la bestia saliera por completo. Su cuerpo creció, transformándose en un monstruo, más grande que cualquier edificio de la plaza. Un jaguar con ojos de sol, garras como espadas y una boca lista para tragarse toda la ciudad. La gente aulló de horror, pero Mateo levantó el artefacto y se lo clavó en el pecho. La luz brotó de su cuerpo, desgarrando la oscuridad a su alrededor. Su sacrificio se convirtió en un sello que ataba el poder de Camila.
Ella rugió, sintiendo un dolor que nunca antes había conocido. Sus garras se rompieron, su piel ardía, la manada cayó muerta, pero sus ojos aún ardían con llamas doradas. Ciudad de México estaba en llamas. Cientos de miles de personas estaban muertas, las calles inundadas de sangre. Camila cayó de rodillas, la luz brotaba de su pecho, pero todavía vivía. Estaba atada por el sacrificio de Mateo, pero no destruida. Y en ese momento, el mundo entero entendió. Incluso si ella cae, los nahuales ya están entre nosotros. No desaparecerán. Vivirán en las sombras, esperando que regrese una nueva noche. Y Camila levantó la cabeza, y su rugido resonó sobre la ciudad, prometiendo: la guerra acaba de comenzar. La ciudad sobrevivió. ¿Pero a qué precio? La mitad de la capital yacía en ruinas, las calles estaban sembradas de cadáveres. El humo de los incendios se elevó durante semanas, y el olor a sangre y a quemado se convirtió en el nuevo aire. El mundo se estremeció al ver las imágenes de Ciudad de México. Los nahuales ya no eran una leyenda. Su furia y crueldad se transmitían por televisión e internet. La gente creyó por primera vez en el antiguo horror. Parecía que la victoria estaba cerca. La nahual alfa Camilla cayó bajo la luz del sacrificio de Mateo. Pero esto fue solo el principio. Ella no murió. Se unió a la oscuridad aún más profundamente. Ahora su poder crecía no solo en el cuerpo, sino también en las mentes de las personas. Semanas después comenzaron a llegar informes de otros países. En Guatemala, toda una aldea desapareció en una noche, dejando solo símbolos grabados en la tierra. En Colombia, una manada de coyotes gigantes destrozó una columna militar. En España, en un pequeño pueblo cerca de Sevilla, la gente afirmaba haber visto a una mujer con ojos dorados, cuyas sombras se transformaban en bestias. Los nahuales ya no eran una amenaza local. Habían cruzado fronteras. Camila se convirtió en el centro de un nuevo culto, Hijos de la Noche. Su lema resonaba por todo el mundo. El hombre es solo una envoltura. La bestia es la verdad. Los gobiernos mundiales comenzaron a actuar. EU, China, Rusia, la UE. Todos lanzaron ejércitos para luchar contra los monstruos, pero resultó que no solo luchaban contra las criaturas, sino también contra la gente misma. Ciudadanos comunes, infectados por los rituales nahuales, se transformaban por la noche, atacando a sus vecinos. La guerra se volvió interna. En Nueva York, en el puente de Brooklyn, una multitud de personas se transformó repentinamente en una manada de lobos y destrozó una columna policial. En Berlín, durante una manifestación, cientos de personas aullaron al unísono, y luego sus cuerpos comenzaron a romperse, convirtiéndose en monstruos. En Tokio, barrios enteros se quemaron hasta los cimientos cuando los rituales de fuego de los nahuales provocaron estallidos que quemaron todo lo que vivía. La humanidad estaba al borde del colapso. Mientras tanto, Camila se elevó. Su apariencia ya no era humana, podía ser cualquiera. Durante el día aparecía en el cuerpo de una hermosa mujer con ojos dorados y una voz ante la cual miles caían de rodillas. Por la noche se convertía en un monstruo cuya boca podía tragarse calles enteras. Hablaba por todo el mundo a través de las sombras, a través de las pesadillas. La gente la veía en sus sueños, oía su aullido a través de las paredes. Incluso aquellos que nunca habían estado en México conocían su nombre. Pensaron que estaban protegidos por las fronteras, pero la oscuridad no conoce fronteras. Está en cada uno de ustedes. Yo soy su reflejo. Yo soy su pesadilla. Yo soy su futuro. Y millones comenzaron a creer. Su culto se extendió más rápido que cualquier religión. La gente se sacrificaba a sí misma para obtener poder.
Comunidades enteras se iban en la noche y nunca regresaban. Pero todavía había quienes no se rendían. Los restos de ejércitos, cazadores y científicos se reunieron en un complejo subterráneo en los Andes. Allí, en las profundidades de las rocas, encontraron antiguos escritos que hablaban del sello de los 4, un ritual capaz de atar incluso a la Nahual Alfa. Para el ritual se requería 1. 4 sacrificios, cada uno un representante de un pueblo que había visto la oscuridad. 2. La sangre del Alfa. 3. La ciudad donde la oscuridad comenzó una vez. Sabían que todo debía terminar en Ciudad de México, donde Camila dirigió por primera vez a la manada. Los ejércitos de los estados se dirigieron allí. Los satélites registraron decenas de miles de nahuales reuniéndose en la capital. Parecía una mancha de tinta que se extendía por el mapa. Columnas de tanques, vehículos blindados, cazas, miles de soldados. Todo se dirigió a Ciudad de México. Pero en su camino salieron bestias que antes solo existían en las leyendas. Jaguares enormes con alas, serpientes cuyos cuerpos rompían puentes, personas que se transformaban en lobos directamente en las cabinas de los coches. La ciudad se convirtió en un caldero apocalíptico. El estruendo de los cañones se mezclaba con el rugido de los monstruos. Las casas se derrumbaban, el fuego se elevaba al cielo. Y entonces salió ella. Camila. Su cuerpo era ahora un monstruo y una deidad al mismo tiempo. 3 metros de altura, ojos dorados, símbolos luminosos en la piel. Sus pasos agrietaban el asfalto y su grito paralizaba a los ejércitos. Levantó las manos al cielo y la luna sobre Ciudad de México se volvió escarlata. A su luz, los nahuales se duplicaron en fuerza. Las bestias aullaron e incluso la gente en las filas del ejército comenzó a transformarse en medio de los suyos. Ustedes mismos me trajeron su poder. Ustedes mismos me hicieron un dios, rugió Camila. Y entonces los cazadores entraron en la batalla. 4 elegidos, un representante de cada pueblo. Un viejo indígena nahua, un soldado de un monje de Europa y un niño de los Andes, cuya familia había perecido por los nahuales. Dieron un paso hacia el círculo en la Plaza de la Constitución, bajo la furia de la batalla, y comenzaron el ritual. La sangre fluyó, los símbolos estallaron en el suelo, y el cielo se partió con luz. Camila chilló. Por primera vez, su voz sonó con dolor. Los nahuales aullaron, cayendo muertos, pero ella luchó. Clavó sus garras en el suelo, desgarrándolo. Los edificios caían, la tierra se agrietaba, pero la luz del ritual la ataba. El mundo se detuvo. Toda la batalla se redujo a un momento. Camila y el ritual. Ella rompía las cadenas de luz. La sangre corría a raudales. Los gritos lo ahogaban todo. Y en el último instante, el niño de los Andes levantó un cuchillo y se lo clavó en el corazón. El círculo se cerró. La luz estalló y Ciudad de México quedó cegada. Cuando el resplandor desapareció, la ciudad yacía en ruinas. Millones de nahuales habían desaparecido, pero el cuerpo de Camila no fue encontrado. Solo un susurro quedó en el aire. Volveré. Soy la bestia que hay dentro de ustedes, y nunca se librarán de mí. Ciudad de México ya no existía como tal. Un enorme cráter negro se abría en el lugar de la Plaza de la Constitución, y a su alrededor se extendían kilómetros de ruinas. De la capital solo quedaban barrios llenos de cadáveres y símbolos calcinados. El mundo vio todo esto en directo. Los satélites transmitieron la imagen hasta que la conexión se perdió. Cuando el humo se disipó, los ejércitos comenzaron a entrar lentamente en la ciudad destruida. Allí no quedaban ni nahuales ni su culto, pero el silencio que reinaba dentro asustaba más que el combate. Parecía que las paredes mismas susurraban.
La gente sentía que esta victoria no era el final. Oficialmente se anunció: Camila ha sido destruida. Los nahuales ya no existen. Los gobiernos mundiales intentaron restaurar el orden. Crearon nuevas estructuras de seguridad, tribunales internacionales, comenzaron a limpiar las sectas restantes. Pero el mundo ya había cambiado. La gente ya no confiaba en los demás. Cualquier vecino podía resultar ser una sombra. Cualquier grito en la noche, el presagio de una cacería. En algunos países comenzaron ejecuciones masivas de personas sospechosas. En otros, cultos secretos adoraban a Camila, afirmando que no era una enemiga, sino una salvadora que había liberado a la humanidad de las ilusiones. Lo más terrible comenzó meses después. Las personas que sobrevivieron a la batalla en Ciudad de México comenzaron a cambiar. Sus ojos brillaban por un instante con luz dorada. Sus sueños estaban llenos de imágenes de bestias. Los científicos intentaron explicarlo como un trauma psicológico, pero los cazadores sabían. La conexión no se había roto. Camila no había desaparecido. Solo se había adentrado más profundamente en las almas de las personas. Y así, una noche, en un pequeño pueblo de Argentina, una manada de perros aulló tan fuerte que todos los habitantes se despertaron. Cuando salieron a la calle, vieron a una chica. Sus ojos ardían con luz dorada y su sombra se transformaba en un jaguar. Ella pronunció solo una palabra: «Madre». Los cazadores que sobrevivieron entendieron. Camila se había convertido en algo más que una nahual alfa. Su esencia se había entrelazado con el tejido mismo de la naturaleza humana. Ahora, cualquiera que sintiera ira, sed de sangre o deseo de poder, podía convertirse en portador de su sombra. Y cada nueva luna llena lo confirmaba. En diferentes partes del planeta comenzaron brotes locales. En África, toda una manada de leones hombres lobo destruyó una base militar. En Indonesia, los barcos desaparecían en el mar y los marineros hablaban de sombras gigantes que caminaban sobre el agua. En Chicago, la policía encontró un sótano donde decenas de personas con máscaras realizaban rituales en lengua náhuatl, aunque ninguno de ellos había estado nunca en México. La humanidad vivía en un miedo constante. Por un lado, los gobiernos tratando de mantener el control por la fuerza. Por el otro, las crecientes sectas de Camila. Entre ellos, la gente común, cada uno de los cuales sentía a la bestia dentro. Los cazadores, por su parte, entendieron. Ahora no tenía sentido luchar por fuera. El enemigo vive dentro de cada uno. A Camila no se la puede matar, solo se la puede contener, hasta que el último ser humano en la tierra sea capaz de resistir a su bestia. Y sin embargo, en las profundidades de Ciudad de México, entre las ruinas y la sangre, a veces se oye un aullido. La gente jura que ha visto una figura femenina caminando por las calles destruidas, con ojos que arden con luz dorada. Ella sonríe, ella espera. Ella sabe, su tiempo volverá. Ha pasado un año desde la batalla por Ciudad de México. Oficialmente, el mundo declaró la victoria sobre los nahuales, pero fue una mentira para calmar a las masas. La realidad resultó ser diferente. La humanidad entró en una nueva era, una era donde la bestia dentro del hombre se convirtió no en un mito, sino en una amenaza real. América. El continente norteamericano se convirtió en un escenario de constantes enfrentamientos. En Estados Unidos, las grandes ciudades aún resistían, pero estados enteros se perdieron. Allí operaban las sectas de Camilla, que se hacían llamar Hermanos de la Sombra. Sus campamentos ardían con hogueras nocturnas y los gritos de las víctimas se oían a kilómetros. El ejército bombardeaba los territorios, pero al día siguiente la oscuridad regresaba,
junto con nuevos nahuales. En América Latina todo empeoró. Allí los nahuales adoptaron un gobierno abierto. En las selvas del Amazonas apareció el Jaguar Negro, un nahual caudillo que reunió bajo su ala a decenas de tribus. Declaró sus tierras santuario de Camilla y ejecutó a todos los que se negaron a inclinarse. Europa. Europa se estaba desmoronando. Alemania y Francia unieron sus ejércitos para luchar contra los brotes internos. Pero en Europa del Este la situación se descontroló. En Polonia, una ciudad entera fue masacrada en una noche. Las calles se cubrieron de símbolos y en el centro se encontró una estatua de una mujer con ojos dorados, esculpida por un autor desconocido. En Italia, el culto de Camilla incluso penetró en el Vaticano. Varios cardenales resultaron ser adeptos de los nahuales. Realizaban rituales directamente en las catacumbas bajo Roma. Asia. En China, las autoridades ocultaron la verdad, pero las filtraciones mostraron que en las montañas de Sichuan desaparecieron guarniciones militares enteras. En la India, miles de personas, cada luna llena, se reunían en las orillas del Ganges y en un éxtasis colectivo se transformaban en bestias. En Japón comenzó la guerra nocturna. En Tokio, cientos de nahuales salieron al centro de la ciudad y la policía se vio obligada a utilizar armas de destrucción masiva. África. El continente se dividió. En las sabanas de Kenia aparecieron manadas de leones nahuales que sometieron a tribus enteras. En Nigeria, el culto de Camilla se apoderó de las compañías petroleras, utilizando los ingresos para financiar rituales globales. Camilla, mito y realidad. Ella no aparecía abiertamente, pero su presencia se sentía por todas partes. La gente oía su aullido en sueños. A veces, pueblos enteros se despertaban y por la mañana los encontraban vacíos. Solo sangre y símbolos quedaban en el suelo. Los científicos decían que era un psicocontagio masivo, pero los cazadores sabían. Camilla vive. Se había vuelto más que un cuerpo. Es la oscuridad misma que ha despertado en cada ser humano. Los cazadores restantes reunieron fuerzas en 3 lugares. En Perú, en las montañas de los Andes, donde se guardan antiguos manuscritos. En Noruega, bajo las montañas heladas, donde se esconde un templo relacionado con los chamanes del norte. Y en Mongolia, donde las tribus nómadas guardan amuletos secretos contra la bestia. Ellos entendieron. El mundo no se puede recuperar. Solo se puede intentar crear un nuevo sello, pero para ello habrá que unir a todos los pueblos. Mientras tanto, los nahuales comenzaron a formar imperios. En Brasil, África y Asia ya existían territorios donde gobernaban abiertamente. Allí, la gente se convirtió en ganado. Eran criados para rituales y sacrificios. Sobre las ruinas de la civilización nacía un nuevo mundo, donde la bestia se convirtió en ley y el hombre solo en una envoltura. Y cada vez resonaba más una pregunta. ¿Y si la bestia es la verdadera forma de la humanidad y los siglos pasados solo una ilusión? Pasaron otros 5 años. El mundo se dividió definitivamente. Allí donde gobernaban los nahuales, la civilización desaparecía. Las ciudades se convertían en santuarios, los bosques y desiertos en cotos de caza. La gente allí era esclava y víctima. Su vida no valía más que la sangre para un ritual. Pero en algunos lugares aún brillaba la esperanza. En los Andes surgió un nuevo centro de resistencia, la Fortaleza de los 4. Allí se reunieron los restos de ejércitos, cazadores, monjes, chamanes e incluso científicos. Eran pocos, pero creían que era allí donde se podían unir los conocimientos ancestrales y las armas modernas para dar batalla. El imperio de Camilla
Camilla se convirtió en un mito y una diosa a la vez. Su culto se llamaba Imperio de la Sombra. En 3 continentes actuaban sus virreyes: el jaguar negro, señor de la Amazonia; la lechuza blanca, soberana de Europa, cuyos ejércitos salían solo de noche; el coyote rojo, tirano de África, que subyugó a naciones enteras. Gobernaban en su nombre, pero todos sabían: Camilla estaba viva y esperaba volver a manifestarse al mundo. En la fortaleza de los 4 se reunían personas de todo el mundo. Incluso llegaron aquellos que antes luchaban entre sí: soldados, chamanes, monjes, científicos. Todos sabían, o se unían o caían. Crearon nuevas armas, un híbrido de tecnología y magia. Rifles con núcleos de obsidiana, cargados con sangre animal. Drones cubiertos de símbolos que reflejaban la oscuridad. Enormes mecanismos, creados conjuntamente por científicos y chamanes, capaces de sellar áreas enteras bajo cúpulas mágicas. Pero todo esto era solo una preparación. El objetivo principal era Camilla. Sin su caída, la guerra sería eterna. Y una noche escucharon su voz. Sonó simultáneamente en todos los rincones de la tierra. «Os escondéis como ratas, pero os veo. Voy a por vosotros. Soy vuestra sangre. Soy vuestro sueño. Soy vuestra bestia». Al día siguiente, los exploradores informaron: los ejércitos de nahuales se dirigían a los Andes. Millones de criaturas de todo el mundo iban a destruir la fortaleza de los 4. Esto debía ser el fin. Cientos de miles de personas se preparaban para la última batalla. Las cumbres de las montañas temblaban con los tambores. Los amuletos brillaban. Las armas estaban listas. Abajo, en los valles, se escuchaban aullidos. Los nahuales avanzaban como la oscuridad, cubriendo la tierra. Coyotes, leones, serpientes, lechuzas, jaguares, monstruos que antes no existían. Y entre ellos, humanos que habían perdido su humanidad. El cielo se cubrió de una luz roja. La luna se alzó, y entonces apareció ella. Camilla se elevó sobre el ejército, más alta que las montañas. Su cuerpo era mitad bestia, mitad deidad. Una silueta enorme con ojos dorados, símbolos luminosos y garras capaces de desgarrar el cielo. Su voz ahogó todo. Hoy es el fin del hombre. Hoy es el principio de la bestia. Y los ejércitos chocaron. Fuego y luz cayeron sobre la oscuridad. Las explosiones iluminaron las cumbres. Las bestias destrozaban a la gente quemaba a las bestias. Pero Camilla avanzaba a través de todo, sin detenerse. Cada uno de sus movimientos rompía rocas, su aullido derribaba las paredes de la fortaleza. Y entonces, 4 nuevas víctimas, descendientes de aquellos que una vez sellaron el primer pacto, avanzaron hacia el centro. Sabían, la victoria solo era posible al precio de sus propias vidas. Comenzaron el ritual. La tierra temblaba, la sangre corría por las piedras, los símbolos ardían. Camilla chilló, sintiendo la amenaza. Se lanzó hacia adelante, pero miles de personas la detuvieron, sacrificándose. Y en el instante en que parecía que todo estaba perdido, la luz del ritual la envolvió. Su cuerpo comenzó a desintegrarse. La bestia interior aullaba. Cadenas de luz encadenaban su alma. Pero sus ojos ardieron hasta el final. Y su voz resonó incluso cuando su cuerpo desaparecía. «No muero. Estoy en cada uno de vosotros. Mientras haya furia, mientras haya miedo, mientras haya sed de sangre, viviré». Los ejércitos de nahuales se derrumbaron. El mundo sobrevivió. Pero la gente sabía, este no era el fin. Camilla era imposible de destruir. Se había convertido en parte de la propia humanidad. Ahora cada niño nacía con una sombra. Cada persona sabía que la bestia interior podría despertar algún día. Y en el silencio,
en las montañas lejanas, a veces se escucha un aullido que hiela la sangre. Pasó una década después de la batalla de los Andes. La humanidad sobrevivió, pero ya no era la misma. En los mapas aparecieron nuevas fronteras. En lugar de los estados habituales, surgieron zonas de luz y zonas de sombra. Las zonas de luz eran ciudades fortificadas, rodeadas de muros y sellos mágicos. Allí vivían aquellos que creían poder contener a la bestia interior. La gente vivía bajo leyes estrictas. No había reuniones nocturnas, no había rituales. Estaba prohibido incluso mencionar a Camila. Cada mes se realizaban controles. A quienes les brillaba un destello dorado en los ojos eran exiliados. Las zonas de sombra eran lugares donde los nahuales habían ganado definitivamente. Allí, la gente vivía junto a las bestias, aceptaba su segunda esencia y adoraba a Camila como una diosa. Estos territorios estaban cerrados a los extraños y a quienes entraban nunca se les volvía a ver. Entre estos mundos yacían tierras devastadas, ruinas de ciudades donde por las noches aún se escuchaban gritos y aullidos. Las murallas de la ciudad se convirtieron no solo en protección, sino en un símbolo. La gente dentro de ellas vivía con un miedo constante. Los niños aprendían desde temprana edad a reprimir la ira y la agresión para no despertar a la bestia. Las iglesias se transformaron en templos de cazadores, donde se rezaba no por la salvación del alma, sino para que la sombra no despertara. Pero incluso detrás de esos muros, la bestia no dormía. A veces, por la noche, se oían rasguños de garras en las casas, y por la mañana se encontraban camas vacías. Nadie hablaba de ello en voz alta. En las zonas de sombra, todo era diferente. Allí la oscuridad se había convertido en ley. La gente se enorgullecía de su conexión con la bestia. Las calles estaban adornadas con símbolos nahuales. Los rituales se realizaban abiertamente. Existían incluso arenas enteras, donde personas con forma de bestia luchaban a muerte ante la multitud. En el centro de estas tierras se alzaba un nuevo templo de Camilla, una colosal pirámide de piedra negra. En su cima se erguía una estatua de una mujer con ojos dorados, y cada luna llena, se decía, esta estatua cobraba vida y aullaba, dando órdenes a sus seguidores. El descubrimiento más importante de los últimos años lo hicieron los científicos de la Fortaleza de los Cuatro. Demostraron que cada persona ahora llevaba la semilla de la bestia en sí misma. Podría no manifestarse nunca, pero bajo estrés, miedo o ira, una chispa era suficiente para despertar al nahual. Esta verdad lo cambió todo. La gente dejó de confiar incluso en sí misma. En las familias comenzaron las rupturas, los vecinos se delataban y los ejércitos crearon unidades especiales de control interno. Y aún así, a pesar del miedo, cada vez corrían más rumores. Camila estaba viva. No en cuerpo, no en forma, sino en las voces que la gente escuchaba en sueños. Miles afirmaban haberla visto en sueños y haber escuchado las palabras: no desaparecí. Estoy esperando. Cuando los muros caigan, cuando vosotros mismos me dejéis entrar, volveré. Algunos niños nacían con ojos dorados. Eran inmediatamente exiliados o asesinados, pero en las zonas de sombra, a estos se les llamaba los elegidos. El mundo se detuvo al borde del abismo. La gente vivía, pero sabía. La bestia estaba cerca. Cada paso, cada discusión, cada ira podían despertar la oscuridad. Los cazadores ya no luchaban abiertamente. Se convirtieron en guardianes, velando por el equilibrio. Su juramento sonaba así: no venceremos a la bestia, pero no le permitiremos que se convierta en dueña. Y en las lejanas ruinas de la Ciudad de México, en el corazón del cráter, por las noches todavía se escucha un aullido.
La gente jura que en ese aullido resuena la risa de una mujer. Y entonces queda claro, esta guerra nunca terminará. 20 años después de la batalla de los Andes, en las zonas de luz creció una nueva generación, aquellos que nunca vieron el viejo mundo. Para ellos, las ciudades con muros, los controles y el miedo a la bestia no eran un castigo, sino la norma. Pero en sus venas corría la misma sangre, y en sus sueños resonaban las mismas voces. Los jóvenes llevaban consigo una rebelión. Veían que el miedo paralizaba a los mayores, que sus vidas se construían alrededor de prohibiciones y silencio. Y cuanto más se les prohibía hablar de Camila, más crecía la curiosidad. Dentro de las zonas de luz comenzaron a formarse sociedades secretas. Los adolescentes se reunían por la noche, dibujaban símbolos en las paredes, leían textos prohibidos. Se sentían atraídos por la sombra. Uno de esos círculos surgió en Lima. Lo lideraba un joven llamado Alejandro. Tenía solo 17 años, pero había nacido con una marca especial. A veces un fuego dorado brillaba en sus ojos. Sus padres lo ocultaban, pero en el fondo de su alma, él sabía que algo más grande dormía en él. Alejandro no temía a Camila. La consideraba no una enemiga, sino una clave. Si queremos vencer la oscuridad, debemos entenderla. Y solo podemos entenderla donde nació, en el corazón de la sombra, decía. Eran 7. Jóvenes, audaces, abandonaron los muros y se pusieron en camino hacia las ruinas de la Ciudad de México. Los mayores los consideraban locos, pero ellos marchaban con la convicción de que la nueva generación debía romper este eterno círculo de miedo. El camino fue una pesadilla. Las tierras abandonadas estaban infestadas de criaturas, restos de nahuales que no habían muerto del todo. Vieron a personas que se arrastraban a 4 patas, aullaban al cielo y se desgarraban la piel para liberar a la bestia. Pero el grupo resistió, y así llegaron al cráter, el lugar donde Camila una vez desapareció. Por la noche, cuando la luna se alzó sobre las ruinas, Alejandro escuchó su voz. Sonó dentro de él, suave y terrible a la vez. «Has venido. Te esperaba. Estoy en ti. Siempre estuve». La tierra tembló. De la oscuridad se alzaron figuras, ni humanos ni bestias, sino sombras creadas a partir de recuerdos. Ante ellos apareció la propia Camila, con el aspecto de una mujer de ojos dorados y una sonrisa de bestia. «Me llamáis monstruo, pero soy lo que habéis ocultado durante siglos. Soy vuestra verdadera naturaleza. Tú, Alejandro, eres mi heredero». Los amigos del joven retrocedieron horrorizados. Algunos le suplicaron que regresara. Otros cayeron de rodillas ante Camila. Pero Alejandro permaneció inmóvil. Sentía, la bestia en su corazón pugnaba por salir. Pero a diferencia de los demás, no temía. No quería ser ni esclavo ni víctima. Quería convertirse en algo nuevo. «Si estás en mí», dijo él, «entonces te usaré. No para el poder, no para la sangre, sino para romper este círculo de miedo». Camila se rió. Su risa era como el aullido de 1000 bestias. «¿Crees que puedes controlarme? He devorado imperios, he destruido el mundo, y tú eres solo un muchacho». Pero en sus ojos brilló una sombra de curiosidad. Alejandro dio un paso adelante y la tocó. En ese instante, su cuerpo fue atravesado por el dolor. Los huesos se rompían, la piel ardía. Sus amigos gritaron, pero él no cayó. Resistió. Y entonces sucedió algo que el mundo nunca había visto. La luz dorada no lo absorbió, se fusionó con él. Bestia y hombre se hicieron uno. Ante ellos no había un nuevo nahual ni un simple humano. Ante ellos estaba el primero que domó a la bestia interior. Camila lo miró y susurró: «Quizás tú eres el que lo cambiará todo». Después de esa noche en las ruinas, Alejandro cambió.
Sus ojos brillaban con una luz dorada, pero no perdía la mirada humana. Su cuerpo poseía la fuerza de una bestia, pero en sus movimientos se mantenía la voluntad. Se convirtió en aquello que nadie se atrevía a soñar: hombre y nahual a la vez, no esclavo de la oscuridad, sino su dueño. Cuando regresó a la zona de luz, los cazadores mayores lo recibieron como una amenaza. Vieron en él a una nueva Camilla, una nueva catástrofe. Pero la juventud vio otra cosa: la prueba de que a la bestia no había que temerle, sino controlarla. Alejandro se convirtió en un símbolo. Lo llamaron el equilibrio. Comenzó a viajar entre las zonas de luz y las zonas de sombra. Allí donde antes la gente se mataba, él hablaba de que el miedo solo alimenta a la bestia. Teméis a la oscuridad y la adoráis, pero la verdad es que siempre ha sido parte de nosotros. Podemos ser tanto humanos como bestias, y solo entonces somos más fuertes de lo que hemos sido nunca. Algunos lo escuchaban, otros le escupían en la cara, pero cada vez más gente empezaba a creer. Por primera vez en décadas, entre las zonas surgió un movimiento capaz de unir a los enemigos, pero la propia Camilla no desapareció. Ella miraba a través de sus ojos, escuchaba a través de sus oídos. Sentía que había perdido el poder absoluto, pero había adquirido una nueva curiosidad. ¿Crees que me has domado? Pero solo espero, siempre espero. Soy la voz en la sangre, y un día tu control se romperá. Alejandro sabía, caminaba sobre el filo de una navaja. Cualquier error y se convertiría en un nuevo monstruo, más terrible que Camila. Los rumores sobre el equilibrio se extendieron por el mundo. En América Latina, pueblos enteros se negaron a hacer sacrificios a los nahuales y comenzaron a vivir según su enseñanza. En Europa, antiguos cazadores y antiguos cultistas se sentaron por primera vez en la misma mesa. Incluso en África, donde el coyote rojo gobernaba con mano de hierro, aparecieron personas dispuestas a levantarse en rebelión, inspiradas por las palabras de Alejandro. Pero cada una de sus apariciones estaba acompañada de peligro. Los nahuales alfa veían en él una amenaza a su poder. La lechuza blanca en Europa envió una manada para matarlo, pero él resistió, luchando no solo con la fuerza de la bestia, sino también con la fuerza de la palabra. Mataba a quienes no querían la paz y perdonaba a quienes dudaban. El mundo comenzó a cambiar, pero junto con la esperanza crecía también la amenaza. Los seguidores de Camila afirmaban: su tiempo regresaría, y el equilibrio era solo una nueva máscara para su voz. Alejandro cada noche escuchaba su risa en sus sueños. Se despertaba empapado en sudor frío y veía cómo su sombra se movía separada de él. Una noche ella le dijo: «Crees que has creado un nuevo camino, pero sin mí no eres nada. Estoy en ti, soy tu fuerza, y cuando llegue la hora, tú mismo te convertirás en mi guía». Y entonces Alejandro comprendió. Su lucha no era solo por la humanidad, era una guerra dentro de sí mismo. Unos años después, el nombre de Alejandro era conocido en todas las zonas de luz y zonas de sombra. Allí donde su aparición aún ayer era recibida con miedo, hoy miles lo seguían. Su ejército era diferente al de los cazadores o los nahuales. En él había tanto humanos como portadores de la bestia. Vivían bajo una nueva ley. La bestia dentro de nosotros no es una maldición ni un dios. Es un arma, y solo nosotros decidimos cómo usarla. Al ejército lo llamaron hijos del equilibrio. En sus filas había descendientes de cazadores, antiguos cultistas de Camilla, incluso aquellos que antes se mataban entre sí. Ahora estaban hombro con hombro. Al principio, los ejércitos del Imperio de la Sombra se reían de él, pero la risa rápidamente se convirtió en miedo.
En Colombia, una manada de nahuales atacó una aldea, pero fueron recibidos por los hijos del equilibrio. La gente se transformaba directamente en combate, controlando a la bestia, pero sin someterse a ella. Luchaban con furia, pero sin locura. La victoria fue relámpago, y por primera vez en décadas, los nahuales se retiraron. En Europa, la lechuza blanca envió sus tropas a Praga, pero se encontró con el ejército de Alejandro. La batalla duró 3 días. Cuando el humo se disipó, la lechuza blanca huyó, herida, y sus seguidores por primera vez dudaron de su poder. Cada noche, Alejandro la escuchaba. Su voz estaba más cerca que su aliento. «Estás criando mi ejército. Estás reuniendo a mis hijos. Crees que son tuyos, pero todos son míos. Cuando caigas, se inclinarán ante mí». Él sabía. Ella tenía razón. Todo aquel que llevaba a la bestia dentro estaba conectado con ella. Pero él creía que la fuerza de voluntad era capaz de contenerla incluso allí, donde los imperios se derrumbaban. Cuando los hijos del equilibrio liberaron Brasil, la paciencia del imperio de la sombra se agotó. El jaguar negro, el coyote rojo y la lechuza blanca se reunieron por primera vez en la historia. Sacrificaron ciudades enteras para invocar a Camilla de regreso a un cuerpo. Y el ritual tuvo éxito. La noche sobre las ruinas de Caracas, el cielo se partió. Del fuego y la sombra salió ella, Camilla, ahora aún más fuerte que antes. Su cuerpo era un entrelazado de miles de almas. Su voz sonaba como un coro de bestias. Volvió a ser carne, y el mundo se estremeció. Alejandro comprendió. Había llegado el momento. Todo por lo que había vivido lo había traído hasta aquí. Su ejército estaba listo. Cientos de miles de personas y portadores de la bestia, unidos por una sola ley, se movieron al encuentro del imperio de la sombra. El mundo contuvo la respiración. Esta debía ser la última guerra, la guerra por lo que se convertiría la humanidad, dueña de la bestia o su esclava. Los ejércitos convergieron en el corazón de la Amazonia, donde una vez surgió el primer culto a los nahuales. Allí, entre la jungla y las antiguas pirámides, ahora se alzaba la fortaleza negra del imperio de la sombra, el templo de Camilla. Sus muros estaban cubiertos de símbolos que pulsaban como seres vivos, y sobre su cima ardía una luna carmesí que ocultaba todas las estrellas. A un lado se encontraban millones de nahuales, manadas de coyotes y jaguares, lechuzas aladas, criaturas que nadie había visto jamás, sombras tejidas de dolor y sangre. Y a la cabeza de ellos, Camila, regresada en un cuerpo creado de miles de almas. Su estatura superaba las torres del templo, y sus ojos brillaban como 2 soles dorados. Al otro lado, los hijos del equilibrio, humanos y portadores de la bestia, enfundados en armaduras de obsidiana, con armas que unían ciencia y magia. Entre ellos, Alejandro, cuyos ojos ardían con el mismo oro, pero en ellos había luz de voluntad, no de locura. El silencio antes de la tormenta duró solo un instante. Camila levantó la mano, y miles de bestias se lanzaron hacia adelante. La tierra tembló, los árboles se rompieron, el aire se llenó de guerra. Los hijos del equilibrio los recibieron con descargas. Flechas luminosas cortaron la noche. Granadas con fragmentos de obsidiana destrozaron las manadas. La gente se transformaba directamente en la batalla, controlando a la bestia, pero sin someterse a ella. Luchaban como bestias y como humanos a la vez. Gritos y rugidos se fusionaron en una sinfonía de caos. La sangre corría como ríos, la tierra se empapaba de furia. Pero el resultado no lo decidía el ejército. El resultado lo decidían ellos dos. Alejandro dio un paso adelante. Su cuerpo reveló por completo a la bestia,
garras, colmillos, símbolos en la piel, pero el rostro permanecía humano. Camila sonrió. ¿Creías que podías domarme? Eres mi hijo. Eres mi continuación. No, respondió él. Soy humano, y la bestia en mí me obedece a mí, no a ti. Y chocaron. Cada uno de sus golpes rompía la tierra. Las garras de Camila cortaban el aire, dejando grietas en la realidad. Los colmillos de su fauce podían tragarse ejércitos enteros, pero Alejandro resistió. Sus golpes no eran tan furiosos, pero cada uno era preciso, lleno de fuerza de voluntad. Ella intentó irrumpir en su mente. Las voces de miles de almas gritaban en su cabeza. «¡Ríndete! ¡Somos tu fuerza! ¡No puedes ganar!». Pero él avanzaba, apretando los dientes, y su bestia rugía con él, pero no contra él. La batalla duró horas. Los ejércitos alrededor morían, pero nadie se distraía. El mundo entero observaba su duelo. Camila lo agarró con sus garras y lo apretó contra el suelo. Sus ojos brillaban como dos soles y su voz sonaba como una sentencia. «No ganarás, soy eterna, estoy en todos, soy tu miedo». Y entonces Alejandro gritó. Pero no fue un grito de miedo, fue un grito de voluntad. Su cuerpo estalló en luz. La bestia interior se fusionó con él definitivamente. No luchó contra su oscuridad, la aceptó. «No eres mi miedo, eres parte de mí, y yo elijo por mí mismo». Se liberó de sus garras y le clavó la mano directamente en el pecho. Allí donde su corazón de miles de almas brillaba, estalló una luz. Camila chilló, y su grito sacudió el cielo. Los ejércitos de nahuales gritaron con ella. Su cuerpo se resquebrajaba como una estatua. La luz dorada se apagaba. Los símbolos en su piel se dispersaban en chispas. Ella lo miró, y en su mirada por primera vez en siglos no brilló la furia, sino asombro. «¿Tú pudiste?» Su voz temblaba como el aullido del viento. «Yo pude, porque soy humano». Y su cuerpo se desintegró en cenizas que se dispersaron por la jungla. Los ejércitos de nahuales aullaron y desaparecieron, disolviéndose con ella. Se hizo el silencio. Los hijos del equilibrio permanecían entre los muertos, heridos, pero vivos. Alejandro se alzó sobre las ruinas del templo. Sus ojos aún brillaban con luz dorada, pero en ellos no estaba la bestia, en ellos estaba el hombre. Sabía. No había matado a Camila. Su voz seguiría viviendo en cada uno por mucho tiempo. Pero ahora la gente tenía un camino donde no el miedo, sino la voluntad decide quién es el dueño de la bestia. El mundo sobrevivió. Pero la lucha continuó, ya dentro de cada uno. Después de la batalla en la Amazonia, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Camila desapareció en cenizas. Su imperio de la sombra se desmoronó. Los ejércitos de nahuales se disolvieron en la noche. Pero la humanidad no celebró la victoria. Aprendió a vivir de nuevo. Las consecuencias de la guerra. La mitad del planeta yacía en ruinas. Las ciudades estaban calcinadas. Millones habían perecido. Pero por primera vez en muchas décadas, los supervivientes miraban al futuro sin el temor de que mañana se alzara sobre ellos la voz de Camila. Los restos de los gobiernos y los líderes de la resistencia se reunieron en las ruinas de Cusco. Allí, a cielo abierto, concluyeron el primer pacto de equilibrio de la historia. Su esencia era simple. 1. Nadie negará más a la bestia interior. 2. Nadie debe someterse a ella por completo. 3. El hombre y la bestia coexisten, y solo así la humanidad puede sobrevivir. Alejandro se convirtió en un símbolo de la nueva era. No se llamaba a sí mismo gobernante ni Dios, simplemente decía: «Soy como ustedes. También llevo una bestia dentro. La única diferencia es que elegí dominarla, no adorarla».
Lideró el Consejo de Equilibrio, pero rechazó títulos y poder. Su nombre se convirtió en un símbolo de esperanza y su imagen en un recordatorio de que incluso en la oscuridad se puede permanecer humano. Las zonas de luz y las zonas de sombra dejaron de existir en su forma anterior. Comenzaron a unificarse. Las personas que llevaban la bestia dentro se convirtieron en parte de la sociedad. Su fuerza se utilizó para la protección y la construcción, no para la caza y los rituales. Surgieron nuevas escuelas donde a los niños se les enseñaba a controlar la bestia interior, a no temerle, a no reprimirla, pero tampoco a permitirle gobernar. Por primera vez en siglos, la gente comprendió: la oscuridad no es un enemigo si se sabe mantenerla a raya. Y, sin embargo, el recuerdo de Camila no desapareció. Su culto se conservó en rincones secretos del mundo. Su nombre era susurrado por aquellos que anhelaban el poder absoluto. Pero ahora no tenían una diosa, solo les quedaba una sombra. Y su último susurro, escuchado por Alejandro, se convirtió para él en un eterno recordatorio. No muero, soy parte de ustedes, siempre. Pasaron los años. La gente volvió a construir ciudades, a revivir la cultura y la ciencia. Pero ahora en cada casa, en cada templo y en cada escuela, colgaba el símbolo del equilibrio. Un círculo en el que se entrelazan el hombre y la bestia. Era un recordatorio de que la humanidad había vencido no destruyendo la oscuridad, sino aceptándola. Y cuando por la noche se oía un aullido, la gente ya no caía en el horror. Miraban a la luna y sabían: la bestia dentro de ellos es su fuerza. Así, la historia de Camila y los nahuales no concluyó con una aniquilación definitiva, sino con un nuevo comienzo. La humanidad sobrevivió, pero cambió para siempre. Y, quizás, esa fue su verdadera salvación. Pasaron décadas, el mundo se recuperó. Nuevas ciudades se levantaron sobre las ruinas de las antiguas, los campos volvieron a cubrirse de cosechas y la gente aprendió a vivir sin miedo al mañana. Pero el recuerdo de la oscuridad no desapareció. Los ancianos, junto a las hogueras, contaban a los niños historias que sonaban a cuentos de hadas, pero en cada palabra vivía la verdad. Una vez, decían, el mundo estuvo en manos de la bestia. Camila, la diosa de la sombra, lideraba los ejércitos de los nahuales y la humanidad casi desapareció. Pero apareció un hombre, un joven llamado Alejandro. En su corazón vivía la misma oscuridad que en cada uno de nosotros, pero no permitió que se convirtiera en su amo. La convirtió en su fuerza. Los niños escuchaban, con los ojos bien abiertos, y susurraban: ¿y Camila? ¿Desapareció? Los ancianos negaban con la cabeza. No, Camila nunca desaparecerá. Vive en todos, en nuestra sangre, en nuestra rabia, en nuestros miedos. Pero, al igual que Alejandro, cada uno de nosotros puede decidir quién es el amo, el hombre o la bestia. Esta leyenda se convirtió en parte del nuevo mundo. Se contaba no para infundir terror, sino para recordar, para que cada niño entendiera. La oscuridad siempre está cerca, y solo la voluntad hace al hombre humano. Sobre las ruinas de la antigua Ciudad de México se construyó el Templo del Equilibrio. Allí no se hacían sacrificios, ni se invocaba a los dioses. Allí la gente aprendía a escuchar su voz interior, tanto la de la bestia como la del hombre. Y cuando la luna se ponía roja, de los templos no se oía un grito de miedo, sino un coro de voces. Somos humanos, somos bestias, somos equilibrio. Y quizás en esto residía la verdadera victoria sobre Camila. La historia ha terminado. Dejó un final abierto, como una verdadera leyenda. El mal no ha sido destruido para siempre, pero la humanidad ha encontrado una forma de vivir, aceptando su oscuridad
y convirtiéndola en fuerza. Una vez, la humanidad estuvo al borde de la aniquilación. De las profundidades de antiguos rituales se levantó Camilla, una alfa nahual, la diosa de la sombra, que subyugó ejércitos de bestias y millones de almas. Las ciudades caían, las naciones desaparecían, y parecía que el hombre nunca más se levantaría. Pero apareció un joven, Alejandro. En sus venas corría la misma oscuridad, pero él no se apartó de ella, ni se inclinó ante ella. Aceptó a la bestia interior y la hizo su fuerza. Así nació el equilibrio, un nuevo camino donde el hombre y la oscuridad coexisten no como enemigos, sino como partes de un todo. En la gran batalla, entre ruinas y sangre, desafió a Camila. Su enfrentamiento marcó el fin de una era y el comienzo de una nueva. Camila desapareció entre las cenizas, pero su voz permaneció en cada corazón. Hoy, esta historia se cuenta como una leyenda de que la oscuridad siempre vive en nosotros, de que no se puede destruir, pero sí dominar, y de que la fuerza del hombre no reside en huir de su bestia, sino en decidir cuándo y cómo saldrá a la luz. Es una historia de guerra y paz, de miedo y esperanza, de un hombre que demostró: incluso la oscuridad puede convertirse en luz, si tienes la voluntad de contenerla. Has escuchado la historia del Nahual, de Camila y de la guerra que pudo destruir a la humanidad. Pero la oscuridad nunca desaparece por completo. Espera a un nuevo oyente para revivir. Si quieres que la próxima historia te llegue más rápido, apoya el canal con una suscripción, un me gusta y tu comentario. Tú decides qué misterios desvelaremos a continuación.